Un diluvio, qué pena la demora. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? Para todas las Perfectamente. familias, muy buenas tardes. Un segundo. Por acá voy a empezar a compartir pantalla. Ok, ya la estamos viendo. Ejecútala y arrancamos. Regálenme un segundo. Yo me ubico en esta plataforma un poco para que ustedes me puedan también ver. Ahí yo creo que nos pueden ver también. Nosotros somos tío. Estamos aquí arriba. Bueno. ¿Ven toda la presentación? Sí, pero te falta ejecutarla. Qué pena. ¿Cómo la ejecuto? Qué pena. Me Con disculpan. F5, eso. Ahí está lista. ¿Qué? Con F5, perdón. O en la copita de abajo. Donde dice presentación con diapositivas. No, nada. Voltelo para allá. Ay, qué pena. O sea, aquí, ¿cierto? Hey, abajo hay en PowerPoint en la copita extremo inferior derecho. Ay, no sé cómo le... Es que no me deja quitar esto de aquí. ¿Qué No lo pasa? puedes mover si quieres. O le das F5. Espérenme un segundo que no quede F5, ¿cierto? Me dice F5, don. Ay, qué pena. No me quiere dar esto. Es que este aviso no me está dejando. Vi que no hay nada en línea para el chat. Si no, la tecla F5. Ahí. A ver, miremos. Exactamente, estamos listos. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Familias, muchas gracias a don John por la invitación hoy. Mi nombre es Raúl Villegas Valencia, soy psicólogo de la institución San Bartolomé del municipio de San Vicente de Ferrer. Ahí van a encontrar mi número, mi correo electrónico por si alguna consulta. El consultorio mío queda en el barrio La Alameda, en el Porvenir, ¿cierto? Soy psicólogo de la institución. Llevo 2 años ejerciendo como psicólogo en la institución. Esto es una institución de personas con problemas conductuales y de sustancias psicoactivas. Me hicieron la invitación y hoy quiero pues aportarles desde mi conocimiento a lo que es este tema tan importante y que vemos a diario en nuestros hogares y más que todo después de que vivimos hace años una violencia tan fuerte que atacó nuestro país y bueno, desde ahí viene naciendo en Colombia muchísima problemática sobre la violencia intrafamiliar. En el tema que me voy a basar hoy, familias, es la violencia intrafamiliar como tal. También encuentran mi correo si por alguna consulta, si ustedes de pronto quieren en algún momento empezar un proceso psicológico, estoy con las puertas abiertas. La institución también está con las puertas abiertas para brindarles todas las asesorías que ustedes requieran. Y bueno, bienvenidos. Y muchísimas gracias pues al colegio por hacerme esta invitación y de antemano les doy una gran bienvenida a todas las familias que hoy participan en esta reunión o en esta charla educativa que vamos a dar. Pongo esta imagen y se me olvidaba, qué pena con ustedes, y soy psicólogo de corriente humanista de la Universidad Católica de Oriente, ¿cierto? Como les decía, llevo 2 años trabajando para esta institución. Arranco con esta diapositiva y es hablándoles sobre violencia intrafamiliar.
Miremos que esta imagen que les pongo acá pasa a diario Vamos a ver con la pantalla bien. en muchos de sus hogares, ¿cierto? Pasa en muchos de sus hogares y es lo que se vive a diario con todas las problemáticas. Les pido a las familias que, por favor, que tienen el micrófono prendido, me colaboren apagándolo para poder yo darle continuidad a todo lo que les quiero hoy aportar a sus conocimientos. Entonces, como les venía contando, esta imagen se ve a diario, sea de hombre, del padre a la madre o de la madre al padre o quizás a sus hijos. Soy con imágenes muy explícitas porque es que tenemos que aprender, padres, de la realidad que se está viviendo en estos momentos en nuestros hogares y en el país como tal. Entonces son imágenes tomadas de internet por si alguno de pronto tiene pues como alguna dificultad. Como les digo, esto se ve a diario y es un tema que desde los colegios tenemos que empezar a trabajar. Desde el colegio hoy, San Vicente, quieren hoy darles a ustedes conocimientos sobre lo que está pasando en la violencia intrafamiliar en cada uno de sus hogares. Y fui llamado para esto, como profesional del área de la salud y como profesional en psicología, darles herramientas, estrategias y alternativas para la resolución de estas problemáticas que se ven a diario. Como les venía contando, ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? Como les venía contando, dice, Colombia ha sido caracterizado como uno de los países más violentos del mundo. Imagínense, estamos dentro de los países más violentos del mundo. ¿Eso a raíz de qué? De que dentro de nuestra región o quizás desde nuestra propia Colombia sufrimos un impacto de un conflicto armado. Y desde ahí nuestros padres o quizás los padres de ustedes les tocó vivir toda esa clase de violencia, toda esa clase de problemática. Entonces dice, es un fenómeno que ha hecho aparecer un importante número de estudios en el análisis de la violencia generada por el conflicto armado. Créanme que en Colombia ustedes se pueden meter a internet y van a encontrar los estudios que quieran sobre violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los fenómenos más estudiados en Colombia debido a la crianza que se está viendo ahora dentro de los colegios, debido a las estrategias educativas que ha utilizado el Estado para dar herramientas a estas familias a cortar esos vínculos, esa violencia que se ha pasado de generación en generación. Entonces, desde ahí es donde tenemos que mirar que nuestros padres o quizás los abuelos de nuestros hijos sufrieron una violencia muy, muy, muy marcada y quizás eso se está volviendo a repetir ahora en ustedes, padres de familia. ¿Cómo? Mirando de que nuestros papás fueron agresivos con nosotros y nosotros seguimos replicando eso hacia nuestros hijos. Entonces es algo que no podemos dejar pasar de alto, familias. Miremos esta imagen. Las leyes colombianas condenan durante la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas, agresiones físicas, verbales, psicológicas, etcétera. Todo esto está amparado por la ley. Hay ley para todas este tipo de violencias. Familias, no tengan miedo, no le tengan miedo a denunciar a su esposo, a denunciar a su hijo, a denunciar a su mujer, por solo quizás le pongan una cuota o quizás la agresión sea muy profunda y quizás alguien de nuestro núcleo familiar pueda estar presentando problemas judiciales. No le tengan miedo. Recordemos que el agresor, cuando lo hace una vez, puede volverlo a repetir si no corta con eso que trae del pasado. Entonces, desde el área de psicología, nos estamos encontrando ahora con muchos usuarios o muchos jóvenes, quizás también dentro de nuestra comunidad, jóvenes que han sido muy maltratados, padres que han sido demasiado maltratados por sus propios padres, o sea, por los abuelos de los usuarios que hoy tenemos en el colegio, y siguen repitiendo esa conducta, siguen repitiendo ese estilo de crianza. Entonces, ahí es donde les hago un llamado de que tratemos de no seguirnos demarcando de que Colombia es el país más conflictivo. No, miremos cómo yo desde mi familia puedo ayudar a que esos índices empiecen a bajar. ¿Cómo? Desde unas estrategias que les voy a dar más adelante, desde unas alternativas que les voy a dar más adelante. Y como les digo, familia, soy un psicólogo que habla desde el vivir de cada familia. Soy paisa también, pero
a pesar de que vivimos la violencia como la vivimos, esto no lo podemos seguir dejando repetir. No podemos seguir dejando repetir que esto los hijos lo llegan llevando de generación en generación. Y pues aquí ya en estas épocas nos toca renacer o replantear lo que nos dejó el conflicto armado. Les traigo cifras. Me gusta mucho también hablar desde las cifras. Y es Colombia y la violencia intrafamiliar. Solamente familias para que ustedes sepan lo que está pasando con la violencia intrafamiliar. Dice, en lo que va del año, 1.574 menores de edad han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Sabemos que en Colombia los más afectados por la violencia intrafamiliar que se vive en los hogares son nuestros menores de edad. Usuarios que apenas están formando su personalidad, que apenas están formando su vida, que están aprendiendo a conocer un mundo. Y dice, en 635 casos menos que en enero y marzo del 2019. Vemos que ha bajado, pero eso es muy poco, familias, para lo que debemos de trabajar sobre este tema. Es demasiado poco. Cuando se reportaron 2.209, ¿cierto? En el 2019. Entonces, miremos que en cuanto a los adultos mayores, hubo en el trimestre 493 denuncias de violencia. 19, apenas 19 menos que los 500 registrados durante el periodo comparado. O sea, que miremos que a la fecha, esto lo tomé del Espectador, es una noticia que para nosotros los psicólogos nos pone a pensar mucho qué está pasando con nuestras familias, qué está pasando con nuestros hogares, por qué se están desintegrando nuestros hogares, o qué está pasando con estas mujeres, hombres sumisos que se aguantan las agresiones que todos sus familiares le están presentando a diario. Entonces miremos que las cifras están muy lentamente bajando. Y si yo como psicólogo les abro a ustedes los ojos, les muestro cifras traídas desde una columna del Espectador, eso de pronto los puede llevar a pensar a ustedes qué está pasando dentro de sus casas. Y como les digo, les muestro esta imagen porque esto está pasando a diario. Niños marcados, niños con flagelaciones, niños que están llegando a estudiar sin ganas de querer acentuarse o quererse acomodar en una clase porque vienen con una carga emocional desde sus hogares, porque salió bravo de la casa, porque lo castigué antes de salir de la casa, porque vio a mamá y a papá peleando por múltiples circunstancias. Y créanme que esta labor para los profesores se vuelve bastante difícil. Primero tengo que controlar al joven o al niño, al usuario que ustedes tienen dentro del colegio emocionalmente para poder enseñarle. Si yo no le enseño al joven, al niño o al adolescente de una manera calmada, pausada, pero primero le sano su emoción que trae de la casa, para el niño va a ser muy duro aprender. Y créame que por bueno que sea el profesor, los padres siempre se van a ir a juzgar al profesor. Vea, es que ese profesor no sirve, es que ese profesor no enseña. Pero no nos ponemos a ver que anoche tuvimos una discusión en mi casa de que mi niño salió siendo agredido por alguien. Entonces, miremoslo desde ahí, cómo están esas cifras, familia, y cómo desde mi área les estoy dando ese aporte a ustedes de que pongan ese granito de arena. Colombia es un país riquísimo en demasiadas cosas, pero miremos que está marcado en la frente de los colombianos la violencia intrafamiliar. Entonces, la invitación es eso, revisémonos familias. Dice, les empiezo a explicar desde aquí, ya después de abrirles un poco lo que está pasando dentro de Colombia. Y ya les empiezo a mostrar qué es la violencia intrafamiliar. Como bien sabemos, y bien dice la palabra intrafamiliar, si dividimos esa palabra intrafamiliar, es adentro del hogar. Hoy voy a hablarles solamente de eso, de esa violencia que se está viviendo, familias, dentro del hogar. Eso desglosa esa palabra, intrafamiliar. Y dice, ocurre entre los miembros de la familia, lo que les estoy contando. Puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él, dándose cuando se han ocasionado daños, y lo pongo en mayúscula, porque es que sabemos que nuestros hijos están en un proceso de formación, están en un proceso de conocimiento, y la sola agresión física, sexual, económica,
Y las clases de violencia que hay están dañando a nuestros menores de edad, están dañando a nuestras familias. Por eso lo pongo en mayúscula, porque es que no son dificultades, son daños los que estamos evidenciando ya desde la psicología, los profesores, el orientador del colegio. Estamos viendo los daños con los que está llegando emocionalmente nuestros hijos, hijos agresivos, hijos intolerantes, hijos que no se les puede llamar la atención, hijos que no se pueden estar ubicados en ciertos puestos. Entonces miremos desde ahí que una sola palabra mal dicha, un solo agredir físicamente a mi hijo, está causando ya daños en él. Y nos dice que causa daños psicológicos, mentales del joven. Empieza a crear represiones hacia las demás personas. Empieza a atacar a las demás personas. Empieza a flagelar y a hacer ese mismo daño que viene. Recordemos que los hijos son como esas esponjas. Absorben de todo tipo de personas. Absorben y absorben. Y cuando ya han creado su identidad y su personalidad, empiezan a mostrarse a la sociedad de lo que han aprendido. Y quizás si se creció dentro de un entorno familiar violento, sobre violencia psicológica, física o la que estamos manejando en nuestra casa, eso se va a ver reflejado más adelante. Entonces, desde ahí es desde les digo que eso causa unos daños. Mire lo que tiene la mamá en la boca, en la imagen, un SOS, ¿cierto? Un llamado a lo que está pasando. Y de cómo ese niño se siente ahí en esa imagen o se le percibe estar asombrado de lo que está viendo ahí en su madre. Otra cosa que les quiero agregar, ya la violencia intrafamiliar no se ve mucho como se veía antes de padre a madre, el papá que llegaba con sus licores y agredía a su madre, ya se está viendo, ya es viceversa, de padres a madres. Ya hijos quizás de 17 años que agreden a esa madre. ¿Qué pasó en esa infancia de ese hijo? Y los llevo a preguntarse, ¿qué estoy creando yo en mi vida? ¿Para qué estoy creando yo en mi vida? ¿Y qué quiero yo de la vida de mi hijo? Entonces, desde ahí es de donde les quiero hablar, ¿cierto? Dice, los casos más comunes, los que les vengo hablando, de padres a hijos, ese padre que descarga toda esa ira que trae de su trabajo sobre ese hijo, ese cansancio laboral que quizás ustedes padres tienen que laborar durante todo un día y llegan a sus casas a agredir a sus hijos. Recordemos que no es solamente agresión de golpes. Y escuchaba a alguien y me refiero mucho, y es el doctor, es psiquiatra, se llama el doctor Ramón, él trabaja con la alcaldía de Medellín, es psiquiatra, y él decía que el solo decirle a un hijo, eres un animal, eso va creando en el subconsciente del ser humano, un hijo que apenas está conociendo la vida, pongamos a sus hijos entre los 5 y los 10 años, donde están en esas esponjas que más absorben, ¿cierto? Que están aprendiendo de todo, y están viendo cómo su papá llega y le dice, tú eres un animal, y todos los días le repite, soy un animal. Eso es violencia psicológica, o padres, porque el hijo que le estamos sembrando, que él es un animal. Y muchísimas, miremos nada más esa forma de ustedes como padres tratar a sus hijos, para que miren de pronto qué palabras mal dichas o palabras mal puestas en sus bocas les están repitiendo a esos hijos constantemente. Y quizás cuando el hijo está en la universidad es donde nos empiezan a mostrar que sí es un animal, porque él ya se lo cree que es un animal. Entonces ahí los llevo también a evaluar. Y vuelvo, y ahí nos dice, de padres a hijos, de maridos a mujeres, o de mujeres a maridos, miren las flechas. Eso se da en el entorno familiar. Recordemos, y se los dejo muy claros como psicólogo, familia, los hijos son lo que sus padres les han inculcado. Usted vio un hijo agresivo o lo llaman del colegio y le dicen, señora, su hijo no asesinó darle golpes al compañerito, su hijo está agrediendo a la niña.
y nos ponemos a revisar esa estructura familiar y nos damos cuenta de qué está pasando en esa familia, de cómo esa familia está desintegrada, de cómo ese padre agrede a esa mamá, de cómo el hermano mayor está dándole encima al menor. Entonces, ¿qué está haciendo él en el colegio? Repitiendo lo que está viendo en la casa. Recordemos que el colegio es el segundo hogar de nuestros hijos. Entonces, ahí familias, esta charla, esta educación que les estoy dando es a que nos revisemos familias constantemente, porque es que dentro de nuestras familias se viven a diario muchísimas situaciones, muchísimas problemáticas que quizás dejamos pasar de alto. ¿Y cómo está llegando nuestro hijo a la institución? ¿Y cómo está quedando mi hijo dentro de la casa? Ahora que estamos en pandemia, que los usuarios estamos así todos, todo por virtual, los que tienen 3, 4 hijos, ¿cómo está la convivencia de sus hijos en sus casas? ¿Cómo les estoy haciendo el llamado de atención acordes a sus edades? Entonces, desde ahí, familias, para que vamos mirando. Bueno, quiero meterme aquí en esta imagen y miremos cómo se repite eso. Miremos nada más la imagen. Un padre que agrede verbalmente a una niña o a su hija. Esa hija agrede verbalmente a su hermano menor. Ahí se me corta un poco la imagen y el hermano menor agrede el animal doméstico de la casa. Lo coge como para descarga de lo que viene desde su padre. Entonces, miremos cómo se va secuencialmente esto, cómo vamos creando en nuestros hijos una personalidad, una identidad agresiva, violenta, ¿cierto? Y dice, son varias, aunque por lo general se producen como forma de imponer el poder. Las causas de la violencia intrafamiliar en estos momentos en los hogares antioqueños, en nuestra Colombia, es por imponer el poder. Quien impone el poder dentro de la casa es el que solemos decir es el más bravo, es el más grosero, es el papá que castiga, es la mamá que castiga, es el hijo que castiga. Dice, de imponer el poder, la autoridad o el control en un miembro de la familia. Esto siempre quiere llevar a poner el control, ¿cierto? Familias. Entonces miremos cómo viene eso desde nuestros padres, desde nuestros ancestros. Y existen 2 roles, dice, roles de la violencia intrafamiliar. Siempre en la violencia intrafamiliar va a haber un agresor. Esa persona agresora y está el agredido, la persona que soporta que el otro le haga daño. Y les quise poner esta definición acá, inclusive en negrilla. El agresor es la persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para maltratar. Escuchemos muy bien, familias, para maltratar. ¿Y qué hace el maltrato? Daña a otro miembro de la familia. Suele reconocerse en la personalidad del agresor un pasado violento. Mire lo que les vengo contando de lo anterior. Miremos que esto no me lo estoy inventando, esto es de muchos estudios que vienen desde atrás de nosotros, años atrás, de que la persona que agrede es un posible agresor si no corta con ese ombligo, con esa familia agresora, si no aprende al desligarse de ese agresor. Suele conocerse en la personalidad del agresor un pasado de violencia intrafamiliar que repite cuando forma su propia familia. Y les digo, ustedes en estos momentos reprenden a su hijo, le dan duro a su hijo, pero quizás más adelante, cuando él tenga su familia, va a ser totalmente lo mismo. Por eso tenemos que enseñarle desde ahora sobre cómo él maneja su violencia o cómo yo como padre le ejercí violencia y tengo que cortar con él de que él no siga ejerciéndole violencia a las demás personas. Qué pena. Ahí dice, 3 tipos básicos usados en la violencia intrafamiliar, ¿cierto?
son 3 tipos básicos, o sea, los más comunes, los que se están viendo ahora más en las comisarías de familia, los que estamos viendo ahora que nos llevan a sus hijos a consulta con el psicólogo. Y eso lo tenemos que cambiar, familias. Quien va al psicólogo no es porque está loco, quien va al psiquiatra no es porque está loco, es porque necesita ayuda frente a algo que está ocurriendo, frente a una problemática específica que se está viviendo. En estos momentos, debido a muchas agresiones, tenemos instituciones como la nuestra, llenas, atestadas familias de problemas de drogadicciones, quizás por maltratos, problemas conductuales, hijos que no hacen caso, hijos que no ingresan al hogar a la hora estipulada, hijos que parecen habitantes de calle, suena duro, pero parecen habitantes de calle, se bañan, hacen lo que quieren, no cumplen con las normas del hogar. Familias, hay que ponerle cuidado a eso. Se está perdiendo una juventud detrás de qué. Entonces, ahí, familias, les hago una invitación a que revisen muy bien, a que evalúen muy bien antes de decirle algo a sus hijos. De la mejor manera, ustedes como padres lo van a sensibilizar, lo van a manejar, lo van a trabajar de una manera consciente y coherente, que quizás él nos refleje eso más adelante. Entonces dice, dentro de los 3 tipos básicos de violencia que les quiero explicar aquí, que es las que más se ven, está la violencia psicológica, hay maltrato verbal, todas esas palabras soeces que siempre les repetimos, están las humillaciones, intimidación, amenazas y desprecios. Sus consecuencias son daños psicológicos. Entonces vemos un hijo que a los 14 años no quiere sino pasar con su grupo de amigos. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucha violencia intrafamiliar. Entonces ya mejor prefiere irse para el círculo de amigos que estar en la misma casa. O quizás tenemos hijos que llegan a la casa e inmediatamente se encierran en las habitaciones con puerta cerrada y es como si no estuviera nadie, como si no habitara nadie en esa casa. Entonces, evaluémonos ahí. Existe también la violencia física. Dice, involucra el uso de la fuerza y puede derivarse en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. ¿Cuántas veces en las noticias hemos visto familias que le han puesto en la parrilla a sus hijos las manos por cosas que han tomado? ¿Qué se puede esperar de ese hijo, papá y mamá? Dígame nada más. Si yo a mi hijo le puse las manos en la parrilla, lo quemé, lo agredí, ¿qué puedo esperar yo de mi hijo? Las lesiones causadas por la violencia física pueden requerir atención médica. Muchos niños hay que llevarlos, papás o mamás, papás que llegaron agresivos a la casa y le flagelaron a la mamá y quizás tienen que acudir a centros médicos por la cantidad de traumas o de heridas que causó esa persona sobre la otra. Y otra de las que les quiero hablar es la violencia sexual. Se da en abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima. Colombia castiga esto muy grave. Y les voy a decir, familias, si yo siento que mi esposo está teniendo una violencia sexual con mi hija, con mi hijo, no duden en ningún momento de ir a comisaría de familia, de ir a los entes que ahorita les voy a presentar. ¿Por qué, familias? Porque si este padre, si esta persona de nuestro hogar está haciendo esto, ¿con qué otras personas va a hacer lo mismo? Y lo mismo de las otras violencias. Existe otra violencia que se está viendo ahora muy común y es la violencia económica. Entonces el papá, porque cree que es el único que trabaja de la casa, llega y acaba con la señora, acaba con el hogar. No, eso no permite, eso no se puede permitir, familias, eso no se puede permitir, porque el hecho de que esté dando el sustento para el hogar, él tiene unas responsabilidades como miembro del hogar, pero no quiere decir que ustedes mamás, o ustedes hijas, o ustedes hombres, o ustedes mujeres, se tengan que aguantar porque él está provisionando todo en la casa. Todo eso es violencia. Todo eso es violencia.
Y vemos que ahora la Constitución y todas las normas que sacan ahora son muy duras con las personas que ejercen violencia sobre otras. Entonces, es un llamado de atención o un llamado que les hago para que evalúen cómo está su hogar, cómo está su entorno dentro de sus familias, para que no lleguen a tener que denunciar, a tener que llegar hasta esas instancias. Cuando empezamos a notar estos rasgos de violencia, eso que nos va mostrando que la persona es agresiva, que tiene todos estos tipos de violencia, empiecen a evaluar para que ustedes busquen alternativas de solución. ¿A quiénes pueden acudir ustedes en caso de violencia intrafamiliar? Como primera instancia está la Comisaría de Familia de todos los pueblos, en San Vicente la hay. En San Vicente la hay y créame que es muy buena, trabaja muy bien. Familias, estos son casos que se demoran meses para ser estudiados a veces por las comisarías, pero no desistan. Vuelvo y repito, la persona que ataca vuelve a atacar. El agresor siempre va a buscar a quién agredir, siempre va a buscar a quién flagelar, a quién aporrear. Entonces, desde ahí es donde yo los invito a que evalúen, identifiquen esa comisaría de familia, asesórese. Está la Policía Nacional, está el ICBF, están los abogados de familia, la Secretaría de Salud, la Personería y la Fiscalía, para que ustedes, mamás, esas mamás que llevan años aguantándose de ese esposo y no porque provisione, quizás la ley lo hace a que él provisione y se quita usted encima ese que le estén dando golpes, que la estén ultrajando verbalmente, que la estén minimizando. Lo mismo los papás, ya se ve también muchos papás sumisos, flagelados, aporreados por esas mujeres también. Entonces, eso es de parte y parte, familias. Entonces, estos entes son los encargados de direccionar sus casos, de mirar qué está pasando. Recordemos que con los menores de edad son unos de los más protegidos por nuestras leyes. Y los menores de edad no tienen por qué vivir esa flagelación, ese sufrimiento tan horrible que después va a ser reflejado. Entonces, desde ahí, miren familias. Dentro de la psicología se trabajan unos valores sobre la violencia intrafamiliar y es la tolerancia. Empiezo con la tolerancia y es porque a veces no nos toleramos ni nosotros mismos. Una mamá que está toda la semana en una casa boleando trapera, soy muy coloquial a veces en las palabras, manejando el sacudidor, lavando la nevera, ella también se cansa y también sufre de un problema que se llama intolerancia. El encierro, ¿cuántas personas ahora en esta pandemia no tuvieron tolerancia porque nunca habían pasado 4, 5, 20 días encerradas? Y empiezan a descargarse sobre esa esposa, sobre ese hijo. Es que, y les repito, recordemos que el animal doméstico hasta hace parte de nuestro núcleo familiar. Y muchas veces hasta con ese animal nos descargamos o se descarga. El respeto por el otro, el dejar hablar. A veces entre padre y madre no hay una buena comunicación, no hay una responsabilidad de qué estoy hablando y qué está escuchando mi hijo. Pasa mucho en las casas y es que estamos hablando de algo fuerte, una muerte, un problema económico y no nos damos cuenta de que nuestro hijo está escuchando todo eso. Él está allá absorbiendo. Familias, ahí es donde los llevo a que miren cómo está ese respeto de cada uno. Si yo no me respeto como persona, es muy duro de que yo respete al otro. Compromiso. Hay que tener compromiso. Todos nos levantamos para un propósito diario y ese propósito diario tiene un compromiso. El compromiso de salir adelante, el compromiso de traerla el sustento, todos los compromisos que ustedes se levantan haciendo a diario. Antes de que se termine el día voy a hacer esto. Entonces esos son los valores que debemos de trabajar fundamentalmente para que esa violencia intrafamiliar se vaya o vaya quizás desapareciendo de nuestro hogar o quizás se creen, hay algo que yo trabajo mucho y es
se llaman asambleas familiares. Y eso se ha perdido, ya cada uno come por su lado. Y quizás la asamblea familiar, les hablo un poco de las asambleas familiares, y es cuando nos sentamos todos a compartir la cena, la comida, el almuerzo, una arepa, un chocolate, lo que ustedes quieran, y toda la familia está aportando algo sobre algo. Eso se llaman asambleas familiares. Desde ahí vemos cómo están todos. Podemos ver la tía que está triste, o el primo que está saliendo de un problema, o mi hijo que llegó hoy como desmotivado. Entonces, esa es la invitación, hablen con sus hijos. Las camas no se hicieron para comer, los baños menos. Para eso existe una cosa que a nosotros nos enseñaron desde el pasado y se llama comedor, porque es para compartir. Si en mi casa no hay comedor, miremos cómo podemos reunir la familia. Esos hijos que ya son pegados quizás de sus celulares, de todo eso, y se pierde, son comiendo con su celular y se pierde el momento de llamarle la atención, de decirle las cosas de una manera asertiva. Entonces, desde ahí, pues busquen ese compromiso. La ayuda, a veces tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. La comunicación, lo que se les estaba hablando de los procesos de asambleas familiares, la comunicación es demasiado importante, y quizás la violencia intrafamiliar nace por una mala comunicación. Yo ya no me estoy entendiendo con mi esposa, yo ya no me estoy entendiendo con mi hijo. Ah, no, usted es la que se entiende con él, entonces hágale. No, recordemos que papá y mamá fuimos lo que creamos. Si somos madres cabezas de hogar, venga hijo. Somos padres cabezas de hogar, venga, hágame el favor. Y la socialización, ¿cierto? Entonces, llevar a alternativas que les ayuden a la generación de alternativas para la resolución de esa violencia. Estas recomendaciones se las doy para que ustedes las tengan muy presentes, y es cuáles son las recomendaciones en caso de violencia intrafamiliar. Dice, guarden un sitio seguro sus documentos legales personales, así como documentos de sus hijos, en una casa de alguien de confianza. ¿Por qué familias? Porque esa persona que está agrediendo al otro lo que quiere es que nunca lo denuncie, que nunca lo lleve ante una institución, que nunca haya comprensión. Entonces, quizás desde los mismos documentos, para ustedes consultar, para ustedes ir a una comisaría de familia, ellos pueden hacer algo con sus documentos y se les va a estropear un poco más la problemática que hay o que se está viviendo. Dice, no permita que la violencia se repita una y otra vez sin realizar alguna acción legal. Contacte a la policía o a algún familiar. ¿Qué le recomiendo yo ahí? Primero a un familiar. Hable, vea, me está pasando esto, estoy viviendo esto. Porque es que todos como seres humanos debemos de proteger nuestra integridad. Y desde ahí empezar a tomar acciones. Dice, genere evidencias de maltrato, videos, fotografías, testigos que le permitan una buena defensa en su caso de violencia intrafamiliar. No, es que yo no voy a ir hoy a la comisaría porque mire cómo tengo este ojo. No, así es que deben acudir, porque es que esas son muestras de lo que están viviendo. Esos son reflejos de lo que se está haciendo. Entonces, familias, no tengan miedo. Esos entes están estructurados y formados para recibirlos a ustedes en el momento que lo requieren. No desista de las denuncias que ha interpuesto en la fiscalía, y se los digo porque he llevado muchos casos de comisaría de familia. La mamá llega y pone una apelación sobre el padre que está agrediendo, está llegando bajo los efectos del alcohol y la agrede, y ella va y lo pone, y a los 8 días va y la quita. Familia, esa persona va a volver a llegar en el mismo estado, esa persona va a volver a llegar a agredirla. Para que el responsable no vuelva a reincidir en la misma acción, mire lo que les voy contando, él vuelve a reincidir. Entonces, cúrese de una vez. Un puño mal dado causa daños. Una palabra mal dicha te causa daños. Un irrespeto causa daños. Un maltrato
sexual causa demasiados daños. Entonces, desde ahí, no tengan miedo, no tengan miedo. Tener mucha paciencia en el proceso legal, lo que les estaba diciendo ahora, eso es demorado. Pero eso llega. Y quizás ustedes de esas alternativas busque soluciones, irse para otra parte, busque una persona que la pueda defender o lo pueda defender. Busque como por lo menos estar seguro de ese agresor, ya que el componente judicial de Colombia está sobresaturado de casos de violencia intrafamiliar. Y vuelvo a lo que arranqué. Colombia está así de casos intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, familias. Entonces, desde ahí es de donde les quiero poner a ustedes este grano de arena de que no tengan dificultad con eso, de ir a ponerse en ante entes, porque créanme, familias, que lo que se está viendo ahora en los colegios es demasiado fuerte por todo eso. Padres separados, padres que quizás ya se separaron, pero por el mismo celular se siguen agrediendo, siguen teniendo ese vínculo agresor. Dele, que dele, cómo se está sintiendo esa persona que está escuchando esas agresiones, cómo se siente esa persona que está siendo violentada desde lo económico. Usted no sirve para nada, usted no aporta nada. Y cómo mis hijos están grabando eso para lo más adelante. Y bueno, familias, eso era todo. Algo corto pero conciso que me gusta explicar sobre la violencia intrafamiliar. Estoy aquí pendiente, los escucho, abro el micrófono para los que quieran hacerme preguntas, para los que quieran compartir de pronto o lo que deseen. Don John también lo escucho, si alguna cosa, algunas preguntas específicas, o si desean que ahonde de pronto algún más en las diapositivas me dicen. Pero creo que es algo muy corto y conciso de lo que debemos de empaparlos a ustedes, familias. Primero que todo, muchas gracias a usted, el psicólogo Raúl. Muy interesante la charla, muy concreta. Y padres de familia, esto es para ponerlo en práctica, esto es para aplicarlo. Estos aprendizajes, estas enseñanzas que nos deja el psicólogo Raúl, nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida, una mejor relación con nuestra pareja y sobre todo una mejor relación con nuestros hijos. El que quiera hacerle alguna pregunta al psicólogo, tenga alguna inquietud o algún comentario, si desea puede abrir el micrófono o lo puede hacer por el chat. Mientras tanto voy leyendo aquí los mensajes. Blanca Isabel Castaño Echeverri dice: buenas tardes, agradezco la invitación. Si algún padre de familia, alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Claro que sí, familia. Si les digo una cosa, ahí tienen mi número, tienen mi correo. No duden en preguntar, estoy abierto. Quizás por acá de pronto nos da miedo, se nos dificulta. Don John tiene mi número y con él pueden canalizar una cita o lo que requieran, una asesoría. Estoy dispuesto a brindárselas y a seguirlos acompañando. De todas maneras, a la institución, muchísimas gracias por esta invitación. Todas estas familias que están hoy, algo se llevan de esta presentación, de esto que está pasando con la violencia intrafamiliar, y es motivarlos a que no se queden callados, porque así también estamos contribuyendo a la institución, a que sus hijos puedan llegar en una mejor adaptación a aprender, a compartir y aprender nuevas cosas que les van a servir para la vida. No tengan miedo y pregunten, es lo que les digo, familias. Completamente de acuerdo. ¿Algún comentario? Bueno, entonces damos por terminada la charla. Un agradecimiento de nuevo al psicólogo Raúl de San Bartolomé. Seguimos en contacto y recuerden que la grabación va a estar disponible por si la quieren retomar. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias y hasta luego.